En la catequesis de hoy nos encontramos con el gran misterio de la Encarnación. Es un misterio porque Dios asume la naturaleza del hombre sin dejar de ser Dios, algo incomprensible desde nuestra mente de hombres. Desde muy pronto surgieron dentro de la Iglesia ciertas herejías en torno a este tema de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Por una parte surgió el arrianismo, que negaba la humanidad de Jesucristo. Se centraba en su divinidad. Esta herejía tuvo mucha fuerza e importancia en nuestra Hispania del momento. Contra esta herejía se convocó el Concilio de Nicea, entre otros, que elaboró el credo apostólico. Otra herejía fue el docetismo, que lo que negaba era que Jesucristo pudiera tener un cuerpo humano. Era una simple apariencia y por lo tanto no sufrió ni padeció. En su oposición surgió el adopcionismo, que señalaba que Jesús había sido un hombre y que por su comportamiento y su forma de vivir, Dios lo había adoptado, por decirlo de una forma fácil. El monofisismo trató de indicar que en Jesús solo estaba presente la naturaleza divina y no la humana, algo que en el Concilio de Calcedonia se intentó dejar claro señalando que en Jesús existían las dos naturalezas y que por lo tanto era verdadero hombre y verdadero Dios. Es semejante al hombre en todo menos en el pecado. Finalmente, los nestorianos, que llegan a la idea que en Jesucristo se une la carne y el alma y por lo tanto se hace hombre, como dando a entender que el Dios y el hombre se unen en la figura de Jesucristo, pero que son dos formas o dos figuras distintas. Lo cierto es que el tema no fue fácil hasta el siglo VI, más o menos, y existió en el mundo cristiano este debate, quedando zanjado con el Concilio de Constantinopla, donde se afirma que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y que sufrió como hombre y nació sin pecado como Dios. La disociación filosófica del cuerpo y el alma también influyó en la religión. Este dualismo platónico llevó a considerar que el cuerpo era la parte negativa del hombre y que el alma era la parte espiritual. De aquí se resumía que Jesús debía crecer en sabiduría y en estatura, y a la vez sufriría el dolor tal y como nos indican los evangelios. Todos conocemos el texto del anuncio del ángel a María, aquella joven de Nazaret que todavía no estaba casada, pero sí comprometida con un hombre, pero no vivían juntos. El ángel le anuncia que ha sido bendecida por Dios y elegida para ser la madre de Dios. Ella, asustada, extrañada, preocupada por la situación, le indica que todavía no está casada, pero el ángel le anuncia que Dios lo tiene todo previsto, que será el Espíritu Santo el que conciba en ella. El seno de María Virgen va a ser santificado y fecundado por este personaje divino. Y Dios se encarna en una mujer y nace de una mujer. Encarnarse significa que se hace carne, se hace hombre. El fruto de María va a ser el Hijo de Dios, y ella será entonces la Madre de Dios. En griego diríamos la Theotokos. Este fue el primer dogma mariano aceptado por la Iglesia en el año 431. María era una joven judía que fue elegida por Dios, prometida con un hombre llamado José, carpintero, y del que no sabemos mucho más, salvo que pertenecía a la descendencia del rey David, condición indispensable para el nacimiento del Mesías. Posiblemente la noticia de su embarazo truncase todos sus planes. La prueba es que José recibe también una visita del ángel y que está a punto de abandonarla, porque así ella no sufriría las consecuencias de ser madre soltera. Pero sin embargo, su buen corazón le lleva a casarse con ella y a aceptar al niño como si fuera suyo. En torno a la figura de María también se creó dentro del cristianismo cierta polémica y división. Por una parte, se puede ver en los evangelios que fue aceptada por los discípulos como la madre de todos ellos y reconocida dentro de la comunidad.
A lo largo de la historia, la Iglesia ha ido otorgándole diferentes títulos y proclamando dogmas sobre su figura, que la ha llevado a darle, erróneamente, cierta divinidad. Tenemos que señalar que la figura de María está ligada a la de su Hijo, y su vida es un testimonio real de lo que debe ser la vida del cristiano. Los dogmas marianos son 4. La virginidad de María. María concibe a Jesús siendo virgen y permanece virgen. La concepción se produce por el Espíritu Santo, es decir, sin necesidad de varón. Posteriormente, la Iglesia expresa que María no concibió más hijos y que todos los fieles creyentes pasan a ser sus hijos. En este tema, este dogma fue un poco controvertido a lo largo de la historia de la Iglesia. La Madre de Dios. María es la Madre de Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad y por lo tanto Dios. Así que al ser la Madre del Hijo de Dios, será llamada Madre de Dios. Este dogma fue reconocido en los primeros siglos de la Iglesia. La Inmaculada Concepción de María. Mucho más controvertido fue este dogma proclamado en 1854 por Pío IX. María es preservada del pecado original por la gracia y como privilegio concedido por Dios. Ya la tradición de la Iglesia oriental señalaba la pureza de María en toda su vida. Se puede decir que la proclamación del dogma fue por mantener una tradición que venía desde muy antiguo. La Asunción de María Virgen. Quizás el más controvertido de los dogmas marianos fue este. Fue reconocido en 1950 e indica que María fue asunta, subida por ángeles, al cielo en cuerpo y alma. Este dogma también se basa en textos de los evangelios apócrifos y en la tradición de la Iglesia oriental que hablaba de la dormición de la Virgen María. Lo que tenemos que tener claro es que María es un modelo de fe y de aceptación de la voluntad de Dios para todos los cristianos.